¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos a esta sesión número 22. Hoy, domingo 26 de abril del año de la pandemia del 2020. Gracias por seguirnos en esta serie de charlas sobre la historia de la construcción del proceso penal. Ayer estuvimos platicando, bueno, les estuve platicando de manera muy ligera lo que tiene que ver con Kant y las implicaciones del pensamiento kantiano, porque tenemos que distinguir en el estudio de Emmanuel Kant, de sus obras, se tiene que hacer una importante distinción. Esta distinción tiene que ver en cuanto a las obras que él escribió con relación a la forma del conocimiento, crítica de la razón práctica, a la forma en cómo se generan otros fenómenos, crítica a la razón pura, cuestiones teleológicas, crítica del juicio, por ejemplo. Estas tres obras son relevantes, desde luego, en el ámbito de la filosofía en general. Pero, ¿en qué momento Emmanuel Kant viene a justificar el castigo? Bueno, lo viene a justificar que sea metafísica de las motivaciones. En la metafísica de las motivaciones nos va a hablar, ese es un libro que es obligado en el ámbito del conocimiento penal, porque Kant en esta obra, eh, Filosofía de las Motivaciones, Metafísica de las Motivaciones, perdonen ustedes, Metafísica de las Motivaciones, va a desarrollar el concepto que ayer atisbamos del imperativo categórico, entendido el imperativo categórico como el portarse bien, hacer una conducta que sea buena, no hacer cosas utilizando medios, sino hacer las cosas por un fin, como un fin en sí mismo. Eso es lo que se le llama en el mundo kantiano el imperativo categórico. Y en esta obra, el autor va a incursionar en el ámbito penal. No es el primer filósofo que lo hace, desde luego, porque ya hemos analizado a otros pensadores que también están platicando sobre el tema del castigo, sobre el tema de los delitos, principalmente las penas, que es lo que más preocupa. Pero en el caso de Manuel Kant, Kant va a ser quien ponga en el ámbito de las ideas, en el debate, el tema del retribucionismo. Es decir, va a explicar la pena a modo de una retribución. Déjenme decirlo de esta manera. Kant es el Hammurabi del siglo XVIII. En esos términos. Porque para Emmanuel Kant no hay nada más importante que la igualdad, pero no quiero extraviarlos. No a la igualdad entre la sociedad, no. No a la igualdad procesal, no. No a la igualdad ante la ley, no. A partir del imperativo categórico, lo que Kant propugna es la igualdad en el castigo. Es decir, hace una apología de la ley del talión y pide que todo se castigue en la misma medida de lo que se realizó. Entonces Kant justifica a la pena como el derecho del soberano para castigar. Cuando habla del soberano, se refiere a quien detente el poder. Kant jamás incursiona en las cualidades y calidades de la investigación o de un proceso. No, a Kant solamente le interesa que el hecho se castigue con la misma severidad con que fue realizado.
Kant va a discurrir en esto, va a enfrentarse a la ilustración. Kant no es un filósofo que comparta el iluminismo en el ámbito penal. De hecho, Kant defiende la pena de muerte. Kant está a favor de la pena de muerte. No la justifica más que en el argumento de que tal cual, única y exclusivamente. Por lo tanto, todo el kantismo o toda la filosofía penal de Kant está basada en esto, en la idea de la retribución. Solo se le va a retribuir a una persona sí que haya cometido el hecho. Bien, formula un concepto interesante cuando dice, tal vez no precisamente en esos términos de un posible caso de legítima defensa, pero dice la pena existe. Es decir, si alguien mató a una persona, la pena de que esa persona tenga que morir existe, pero que no se le deba aplicar es distinto. Van a ser los orígenes de dos conceptos. Ojo en esto, culpabilidad e imputabilidad. Porque el kantismo va a generar una ola de grandes pensamientos en otros filósofos, los filósofos del derecho, que van a partir de la idea de la retribución, para comenzar a armar los primeros conceptos que se le van a asociar al hecho delictivo y a la voluntad de la persona para cometerlos. Culpabilidad e imputabilidad. Conceptos que van a ser introducidos por este filósofo en esta obra de metafísica que les he hecho referencia. Es importante también, desde luego, eh, comentarles que no hay que confundirnos en la obra, porque hay un principio, hay una obra que se llama Principio de la Metafísica de las Costumbres. Ese no es. Ese es un pequeño libelo, pero ese no es. Hay una obra que sí les quiero recomendar, buenísima, a ver si por ahí se puede ver. El autor es un gran filósofo, Jerónimo Betegón. El libro se llama La justificación del castigo. Ok, la editorial es Centro de Estudios Constitucionales, ¿correcto? Espero que se esté viendo bien porque aquí la cámara se me está regresando y regresando y regresando, entonces ya no sé si está la transmisión, si sigue la transmisión o no sigue la transmisión, pero bueno, esperemos, vamos a dar por que esté discurriendo la, la, la presentación. Bueno, entonces lo que les estoy platicando, ¿de acuerdo? Lo que Kant propone es la ley del talión, defiende la ley del talión. Es el creador del retribucionismo y es quien introduce conceptos no desarrollados, pero sí culpabilidad e imputabilidad. Eso es lo que hace Kant en esa obra Metafísica de las Costumbres. Bueno, quiero platicarles también en esta ocasión eh, ah, algo que no comenté de Kant. Eh, dice, debe de existir la figura del indulto, ¿correcto? Pero el indulto solamente lo puede otorgar el soberano, pero solamente lo puede otorgar a aquellos quienes han atentado contra el soberano. No debe de otorgar el indulto en delitos que se han cometido entre pares, porque entonces genera un desequilibrio. La idea kantiana, ¿no? del indulto, que es algo que no les había eh, hecho la referencia. Hay mucho de qué platicar y aprovechando que estamos en Europa, pues les voy a platicar un poquito del tema de la Revolución Francesa
que ayer lo empezamos también ya a bordear, y comentarles que en Córcega, Italia, que era una colonia francesa, es donde una familia, el papá o el pater familias de una de tantas familias córcegas es abogado, y él no toma el fusil contra los franceses, sino que destaca como negociador y se vuelve integrante de la Asamblea Francesa en Córcega, lo que le permite estar yendo constantemente a Versalles, al centro del poder, para exponer las necesidades que tiene la isla de Córcega en cuanto a su actividad política, en cuanto a su actividad económica, en cuanto a la necesidad de más derechos, etc. Este personaje, este abogado italiano, eh, va, según las referencias que hay, cada que entra a Versalles, cada que entra al Palacio de Versalles, se dice que lo que llevaba en mente el abogado es que algún día sus hijos estuvieran ahí, ejerciendo el poder. Quizá todos querramos eso para nuestra descendencia, en diferentes ámbitos, pero esto era algo que lo tenía obsesionado a este abogado. Por eso, a la edad no, 7 años, perdón, 7 años, fue a dejar a su hijo a una escuela del ejército francés, sabiendo que no volvería a verlo, porque pues, es un colegio militar, pues, y llevó al pequeño, que traía un francés bastante rudimentario, y ahí lo dejó. Eh, el pobre joven fue víctima de bullying durante toda su estancia por su acento, el acento de Córcega, y tuvo siempre una mala relación con sus profesores. Hubo quienes le llamaban la atención porque decían, oye, no estás poniendo atención a la clase. Y contestaba él de manera bastante áspera. Es que eso que usted está diciendo yo ya lo sé. Llegó a ser tundido a palos. Hubo maestros que le dijeron, tú nunca vas a llegar a ser nadie en la vida. Logró terminar su educación básica, pasó al Colegio de Armas de Francia, al que solo acceden los hijos de la nobleza o personas muy destacadas. Y este fue el caso de este Córcego. Ingresa y escoge entre las diferentes ramas, entre caballería, fusilería, escoge artillería. Y ahí destaca, y sus propios maestros ya del colegio de armas lo reconocen por la habilidad que tiene, pero tiene una habilidad matemática para la dispersión de los cañones, etcétera. Cuando en París se está desarrollando los enfrentamientos ya después de la toma de la Bastilla, ya con el rey Luis XVI que está accediendo a aprobar los acuerdos de la Asamblea Nacional, pero que sigue la beligerancia entre los que quieren la monarquía y quieren que la república desaparezca, pues tomar en consideración que el ejército francés se está batiendo en diferentes regiones de Francia y que para ese momento que le estoy platicando, 1795 más o menos, pues no hay muchos generales a la mano, viene una rebelión, quieren tomar por asalto el Palacio de las Tullerías y dicen, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí que nos pueda ayudar? Dicen, pues allá anda Napoleón.
Y dice, bueno, pues llegan a Napoleón, ese joven recién egresado, que se haga cargo y que detenga el Córsego, ejerciendo el mando. Es la primera vez que utiliza cañones en París. Hace una masacre, una carnicería, pero a partir de ese momento su reputación y su conocimiento va a ser en todo el país, porque tomó la decisión, no dudó y su estrategia fue extraordinariamente eficaz. A partir de ahí, Napoleón comienza a ascender en el ámbito militar, empieza a emprender una gran cantidad de batallas, ganando a la Francia territorios. En Francia ya hay un sistema de gobierno denominado directorio, en el que ven a Napoleón con admiración, pero con preocupación. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Julio César después de la Guerra de las Galias? Exactamente la historia se repite. La historia viene a repetirse con Napoleón. Napoleón hace grandes campañas y le pide al directorio que le autorice ir a conquistar Egipto. El directorio tenía preocupación por el dinero que iba a costar una campaña de esa naturaleza, pero les iba a servir porque iban a tener a Napoleón bastante lejos del centro político. Dijimos, sí, sí, vete, vete por allá. ¿Cuál fue la verdadera de ir a Egipto? El conocimiento. Se llevó a astrónomos, se llevó a todas las personas que tuvieran grandes conocimientos, se los llevó en esa expedición. ¿Sabían ustedes que Napoleón durmió en una de las pirámides? Y que cuando Napoleón salió al día siguiente de la pirámide, todos notaron en él la palidez de su rostro y que le dijo a los más cercanos, solo porque lo he vivido, lo creo. ¿Y saben qué pasó a partir de ahí? Regresa Napoleón a convertirse en el primer cónsul de Francia, para posteriormente ser nombrado el emperador francés. La vida de Napoleón, estimadas y estimados, es extraordinaria. Les voy a recomendar un libro. Esta es la mejor biografía que se ha escrito sobre quien Hegel dijo, el espíritu absoluto a caballo. Hegel, un gran admirador y contemporáneo de Napoleón. Aquí está. Este es el libro Napoleón, escrito por Max Gallo. Aquí viene toda la historia, todos sus triunfos, sus fracasos, sus derrotas, muchas de sus frases que son célebres. Es cuando él dice, mi vida, menuda novela. También es de él una frase extraordinaria, que los dionisíacos, ya les hablaré de quiénes somos los dionisíacos cuando lleguemos a Nietzsche, pero los dionisíacos adoramos esta frase que dice, el vino en la victoria lo merecemos, en la derrota lo necesitamos. Ese era Napoleón. Napoleón Bonaparte, un hombre que ejerció un liderazgo como nunca se había visto. Un hombre que llegó a colocarse la corona de emperador en Notre Dame y antes de hacerlo volteó y le dijo a su hermano, si papá nos pudiera ver. Aquel abogado que pensaba y quería ver a sus hijos en Versalles nunca imaginó que uno de ellos iba a ser el emperador de Europa, el azote de Europa. Y bueno, ya luego platicaremos ahí de lo que sucedió, las 100 días, todo eso, pero vámonos tantito, quiero invitarlos de regreso a la Nueva España, siglo XVIII. ¿Cómo están dadas las condiciones en el siglo XVIII? Y ahorita regresamos a Francia porque les quiero contar una anécdota más, pero vamos a la Nueva España, ¿correcto? Nueva España, siglo XVIII. ¿Cuál es la situación criminal en la Nueva España? Terrible, es peor que la que sucede en España, porque de España han venido muchos a buscar fortuna que al no conseguir fortuna se han dedicado a el delito, ya sea a defraudar,
ya sea a hacerse pasar porque son de la realeza, de la nobleza, a exigir pagos o, en el otro de los casos, a agruparse con nacionales y con algunos criollos para cometer delitos en la periferia de la Nueva España. No olvidemos que los caminos que conducen hacia las minas son los más peligrosos, conjuntamente los que llevan hacia Veracruz y hacia Acapulco. Ahí era una situación sumamente compleja. Y sobre ello les quiero participar, por ejemplo, algunas referencias que van a existir en esta época. Siglo XVIII, un siglo de amplia violencia en la Nueva España. Vamos a tener aquí el surgimiento de lo que se le van a conocer como bandoleros. El bandolerismo no es exclusivo de México o de la Nueva España, tampoco es exclusivo de España. El bandolerismo ha existido siempre y en todas las sociedades. Les puedo recordar que en el Código de Hammurabi está castigado el bandolerismo, no denominado así técnicamente en la lengua de los sumerios, pero la agrupación de personas para cometer delitos siempre ha estado presente. ¿En qué momento se le va a denominar bandolero o bandido a la persona? En el momento en que su descripción, sus características son publicadas en un bando y se emite un bando, y a partir de ese instante la persona requerida en ese bando es un bandido porque está requerido en un bando. Y entonces si son varios son bandoleros. Pero inclusive entre los bandoleros van a existir divisiones, va a haber clases o va a haber niveles. No me estoy refiriendo a la estructura jerárquica dentro de la organización. No, no, no. El bandolerismo como fenómeno político va a tener su raíz en lo siguiente. No se trata de cometer el crimen por el crimen, ¿correcto? Si me permiten hablar de Kant, no se trata de un imperativo categórico de matar por matar o de robar por robar. No. Lo que le va a dar el factotum al bandolerismo en España, en la Nueva España y en otras regiones del mundo va a ser que el bandolerismo actúa utilizando el crimen como un medio para que el fin sea apoyar a las zonas de las cuales emergen. Esto es algo impactante. Esto es algo que sucede en diferentes periferias de Europa, en diferentes lugares de la Nueva España. No vamos a encontrar casos de nobles dedicados al crimen de la sierra, en el monte. Vamos a encontrar a campesinos, familiares de campesinos que se van a organizar ante la gran pobreza en la que están viviendo. La pobreza se convierte en una causa de insubordinación, de rebeldía hacia el régimen de exclusión que se vive en el siglo XVIII, que se vivió en el siglo XVII. Esta insurgencia criminal va a ser bien vista por los iguales, es decir, por la clase social vulnerada, porque verá en aquellos, sus excompañeros o sus familiares, una especie de acción vindicativa y reivindicativa, porque están yendo a asaltar a los burgos, a las ciudades, y el resultado de esos atracos se reparte entre la gente. Un bandolero nunca va a robar la cosecha de los campesinos. En la vida sería pegarse un tiro en el pie. Un bandolero no se va a dedicar únicamente a matar gente y a robar para sí,
porque lo que ellos hacen o quienes hacen esto se convierten en vulgares ladrones que merecen el rechazo de la clase a la que pertenecen, del grupo social al que pertenecen. Y es aquí donde viene lo interesante, porque ese grupo social excluido, ese grupo social vulnerable, que es el campesinado, va a tener la estatura moral para reprochar al que y nada más es para sí. Pero va a defender y va a proteger a aquel que va a las ciudades, que son quienes los oprimen, a robarles y a repartirles. Lo que sí puede robar un bandolero son las cosechas que les ha quitado el gran señor, se hace el rey, haya sido el feudal, haya sido quien sea, el duque, el marqués. Eso sí está justificado. Y entonces entramos a lo que se conoce como bandolerismo social. Y el bandolerismo social va a significar un punto de quiebre en la incipiente gobernabilidad de los estados europeos, porque el Estado europeo no tiene la capacidad aún de poder resolver las demandas del campesinado. No lo tiene, no puede, pero tampoco puede hacerle frente a los bandoleros por su extensión, porque entran, bajan una ciudad, roban, regresan y se esconden en las sierras. No hay el suficiente personal para ir a perseguirlos. Por lo tanto, los bandoleros se van a convertir en líderes sociales, líderes de revueltas. Y aquí es donde viene la importancia de uno de los libros que ya perdí, acá está, que les recomiendo mucho. Miren ustedes. A quien les interese toda la historia del bandolerismo, este libro es básico. Básico, 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 para poder comprender cómo se va a dar este gran fenómeno que en el caso de la Nueva España se va a reproducir exactamente con las mismas condiciones que ocurrió en España. Exactamente igual. Recordemos, ya les leí en alguna de las sesiones aquí, extractos de la ley contra los salteadores de caminos. La palabra castiza, el salteador de caminos, es una palabra que aquí se va a ocupar muchísimo también en Nueva España. Son salteadores de caminos porque asaltan en los caminos. En el caso de España, por ejemplo, hay una gran cantidad de bandoleros célebres, pero también hubo mujeres. Hubo mujeres. Déjenme ver si tengo por aquí eh, lo que le escribieron a esta literalmente bandida. Eh, que ustedes han escuchado la historia de Laurita Garza, la, sí, la que le nomás 3 tiros le dio. Bueno, hagan de cuenta que Juana la Valerosa es precisamente el símil de Laurita Garza, pero vendría a ser así como su bisabuelita, porque Juana la Valerosa, que es una bandida sumamente conocida, reconocida en la historia de España, es una mujer que iba a casarse, pero pues aquel con el que se iba a casar, pues le salió con el domingo 7 de que siempre no, y se casó con otra, y pues les aplicó la gota fría a los dos, y desde ahí se dedicó al crimen. Una mujer, Juana la Valerosa. Les voy a compartir en el post la historia para que ustedes puedan leerla. Juana la Valerosa es otra cosa, ¿eh? Es así como del estirpe de Lola la Trailera y todo eso. Y aquí viene narrada toda su historia, todo lo que hizo, todos los crímenes que cometió y que se convirtió en un objeto de culto. Juana la Valerosa, porque sí, sí han existido. Tenemos otros casos en España, como el Tempranillo, un líder de bandoleros en Andalucía. Señoras y señores míos, hoy en día, a más de un siglo de distancia, a 2 siglos de distancia, el Tempranillo sigue siendo recordado con fervor en Andalucía. Se hacen representaciones
en su honor, se le reconoce y se le llegan a pedir favores. Esto que les estoy contando es para que empecemos a conectar lo que pasa en nuestro país, en el que ciertos sectores le siguen encomendando cosas a bandidos muertos. ¿Ah? Bueno, el Tempranillo es uno de ellos. Y podemos contar historias e historias e historias de este tipo de personajes. Pero aquí en México, bueno, en la Nueva España, el bandolerismo está haciendo de las suyas. Hay bandolerismo social, hay bandolerismo egoísta, pero estamos apenas en el siglo XVII-XVIII, ¿correcto? Todavía no llegamos a una expansión del bandolerismo que lo vamos a tener en la época de la poscolonia, que va a meritar que hablemos ahí en concreto de ellos. No me voy a adelantar porque no quiero spoilearlos, pero lo que sí les puedo decir es que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, disculpen ustedes, en el siglo XVIII, es tan grave la situación que existe por parte de estos individuos que la entonces audiencia del crimen no es la institución adecuada para poder llevar a cabo el aplacamiento de los salteadores de caminos. Es tanta la urgencia, es tanta la preocupación que en cartas que mandan al rey español, este concede que puedan los jueces puedan salir de la audiencia del crimen para ir a impartir justicia en aquellos lugares donde son necesarios. Cuando llega ese documento a España, a la Nueva España, se toma el acuerdo de crear el Tribunal de la Acordada. Un tribunal que va a ser un tribunal móvil, un tribunal que le permite al juez ir a los pueblos que han sido víctimas de los salteadores para que estos les digan, esas personas cometen delitos. Y basta la única delación, el único señalamiento para que el juez ordene a su guardia la detención de las personas, llevarlos a la plaza pública, señalarlos de qué se les acusa y ahorcarlos en ese instante y colocar sus cuerpos en lugares visibles de los caminos, para que de esta manera se pueda transmitir una sensación de preocupación a los demás criminales de la época. El Tribunal de la Acordada va a estar dirigido por el primer juez Miguel Vázquez Lorea de Querétaro y que en su haber va a tener más de 200 ejecuciones. Y el ser tan ejecutor le gana el respeto de toda la Nueva España que motivan que su hijo también se convierta en juez y pensaban hacer una dinastía de la familia Vázquez Lorea como puros integrantes de la acordada, pero no se logró. Pero lo que quiero decirles es que el Tribunal de la Acordada en México fue un tribunal ipso facto que privilegiaba el hecho de la imposición de una pena de muerte antes que una investigación del hecho delictivo, porque la criminalidad había rebasado todos los controles habidos y por haber, y lo que se necesitaba era tener mano dura para evitar una crisis de gobernabilidad en el virreinato. Es decir, se aplicaron las mismas medidas que se habían aplicado en Europa. Déjenme regresar entonces a Francia en medio de esta lucha contra los bandoleros en España, en la Nueva España. ¿Qué pasa con la cuestión criminal en Francia? Estamos en medio de las revueltas, estamos entre el régimen del terror, el directorio, Napoleón y el crimen. Bueno, el crimen está desatado, el crimen es sumamente elevado. Y es aquí donde un delincuente francés eh, le gana en ocasiones de fuga a un autor del cual voy a platicar rápidamente después de él, porque todas las veces que lo detienen a este ladrón, todas las veces se fuga. Llega un momento en que se cansa de esa vida que no tiene más remedio que caer siempre detenido y detenido y detenido y detenido. Es un hombre seductor por naturaleza, es un hombre que ha tenido muchas parejas, pero que se dedica al robo,
se dedica al fraude, es muy, muy, muy hábil para cometer sus delitos. No se le conoce un hecho de sangre, pero sí bastantes robos. Llega a tanto su cansancio que le propone a los policías franceses lo siguiente. Bueno, no eran policías propiamente dicho, ¿no? Dicen, a ver, señores, ¿qué les parece si mejor trabajo para ustedes? Obviamente los guardias, pues, van a decir, ¿cómo vas a trabajar para nosotros? Dice, claro, nadie mejor que yo conozco los lugares de reunión de los delincuentes, su forma de operar. Y los guardias le dijeron, bueno, ¿cómo podemos tener la certeza de que vas efectivamente a cumplir con eso que nos estás diciendo? Bueno, pues de la siguiente manera, si yo me escapo y regreso, va a ser la prueba de mi lealtad. Pues adelante. Le pusieron sus grilletes como siempre, lo colocan en la última mazmorra y este señor se logró escapar y regresó con sus guardias. Y les dijo, aquí está la prueba de mi lealtad. Por lo tanto, los guardias lo comentaron con sus superiores se entrevistaron con el reo y le dijeron, bueno, está bien, te vamos a poner a 8 guardias para que anden contigo. Dijo, no, señores, no. La condición es de que yo escoja a mis colaboradores. ¿Y quiénes van a ser tus colaboradores? Pues otros reos. Y se llevó a otros reos. Pero no se fugaron. Comenzaron a hacer brillantes detenciones. Detención tras detención, tras detención, tras detención. Lograron abatir el crimen en París de una forma que hizo que el regente de París fuera a visitar al director de la cárcel para preguntarle cómo lo había logrado. Estaban sorprendidos. Ni las fuerzas napoleónicas, que no eran el objetivo del ejército napoleónico contra el crimen, habían podido infundir temor entre la criminalidad. Cuando el director de la prisión le dice, es que miren, este es el hombre que... Este hombre le propone al regente crear la Policía Nacional Francesa, la Sécurité. ¿Y qué creen? Se crea. Y este hombre se convierte en su primer director. De criminal a investigador del crimen. Eugène François Vidocq, que es el personaje que existió y que inspiró a Víctor Hugo a escribir la novela Los Miserables. Y Eugène-François Vidocq está representado en el papel de Jean Valjean. Toda la historia de Eugène-François Vidocq está ahí, en Los Miserables, una obra imperdible, una obra que no solamente retrata la Francia de su tiempo, sino refleja, como ninguna otra, la brecha social, la razón del crimen, la injusticia del sistema, el hecho de acusar a inocentes. Es una obra imperdible, no es solamente una obra cumbre de la literatura, es una obra necesaria para que podamos entender cómo es la sociedad a donde está operando el sistema penal y podamos comenzar a entender el disfuncionamiento del sistema penal. Porque pareciera que lo que el sistema penal quiere es mantenernos en una igualdad, mantenernos a todos tranquilos, nadie sale, nadie se mueve, nadie habla, a pesar de que las situaciones sociales sean completamente asimétricas. En eso está la principal falla del sistema penal y eso nos lo hace ver este gran autor Víctor Hugo en Los Miserables. Su obra es extraordinaria y solamente como un pequeñito spoiler, les digo, algo semejante, algo semejante a esto lo hizo ese gran español, ese gran cineasta, don Luis Buñuel, que le motivó que lo sacaran de México, cuando hizo la película Los Olvidados. Bueno, regreso al caso de Francia, que estamos aquí en esta situación de Kant, que está a favor de la retribución de la pena de muerte, de un Napoleón que va a empezar a ampliar a Francia, de movimientos que van a sacudir a toda Europa.
Estamos aquí ante una de las grandes mentes en filosofía, ¿eh? Una de las grandes mentes y escritor, el Marqués de Sade. Al Marqués de Sade hay que estudiarlo, hay que leerlo. El Marqués de Sade se adelanta a la filosofía de Nietzsche. El Marqués de Sade. Porque el Marqués de Sade está abogando por la liberación de los instintos, por la no represión de los instintos. Si hiciéramos un árbol ideológico, estaría Nietzsche, perdonen ustedes, estaría Marqués de Sade, Nietzsche, Freud. Y lo vamos a platicar, porque es interesantísima el planteamiento que nos hace este primer autor, el Marqués de Sade, en una gran cantidad de sus obras, en sus cartas, en su filosofía, en la forma de expresar su pensamiento. Como el crimen había generado tanto interés por el alza y después el control que logró Eugène-François Bidault, porque seguimos en Francia, ¿qué creen que se les ocurrió a varios científicos, entre comillas, franceses? Sobre todo a uno de nombre Joseph Gall. Se le ocurrió proponer y decir y afirmar que el crimen se podía predecir. Bien, todos diremos aplausos. Qué bueno, por fin hay alguien que puede decir que hay que prevenir el crimen y que se puede predecir que si hay una asimetría socioeconómica va a haber crímenes. No era por ahí. Joseph Gall dijo, podemos predecir el crimen de acuerdo a la forma del cráneo de la persona. ¿Cómo que del cráneo? Sí, porque la forma que tenga el cráneo va a ser el tamaño del cerebro. Y el cerebro puede tener una malformación, puede ser más pequeño, puede ser más grande. Y entonces, ¿qué creen? Que empezaron de detenidos. Para estudios frenológicos se crea una pseudociencia que se llamó frenología. Y esa pseudociencia hacía un mapa del cerebro para decir dónde se encontraban las emociones. Un ejemplo. En alguna ocasión, usted, estimada o estimado video auditorio, han llegado a rascarse así. Bien. Bueno, según la frenología, es porque están expresando un deseo de carácter libidinoso, porque las apetencias sexuales están aquí en la nuca. Si hacemos esto, es porque estamos en el área de la memoria. Y así, es decir, era algo lunático, algo frenético. Por eso se llamó frenología. ¿Y a quién creen que le cortaron la cabeza para estudiarla? Al Marqués de Sade. Y ahí, ya, imagínense, sacándole el cerebro, vamos a ver, aquí vamos a encontrar por qué esta persona era como era. Y oh, gran decepción, su cerebro era como el de todos los demás. Pesaba lo mismo, tenía los mismos colores, la misma forma, pero eran los inicios, era lo incipiente de poder comprender qué había más allá del crimen. La frenología, afortunadamente, no tuvo éxito, sino a muchos de nosotros ya nos quisieran estar esperando con la guillotina. Francia empieza a entrar en estos movimientos telúricos políticamente hablando, y donde se van a encender las alertas va a ser en la Nueva España. Porque si España cae ante Napoleón, todas las colonias españolas pasarán a formar parte del Imperio francés. ¿De qué manera podemos evitar que las colonias españolas caigan en poder de Francia y sobre todo en poder de Napoleón? ¿Cuál sería la mejor manera de evitarlo? ¿Fingiendo una independencia?
cuando tengamos oportunidad de leer los tratados de Córdoba con los que supuestamente se consumó la independencia en México, se darán cuenta que la independencia jamás existió. Eso es lo que nos deja la historia. Pero lo he querido comentar para podernos ir acercando al siglo decimonónico, a lo que pasa sobre todo en México, de lo que va a pasar en Europa, de que cómo se va a comenzar a tomar la estética como un indicio del crimen, porque se sabe que en las colonias descubiertas las personas son distintas y se les llega a denominar harapos de carne humana. ¿Quiénes van a ser los ideólogos de tomar a la estética como un referente para saber quién puede y quién no convertirse en un criminal? ¿Cuáles son las ideas que van a alimentar este tipo de ideologías que van a motivar una segregación racial en pos del crimen? ¿Qué es lo que van a opinar los demás filósofos como Marx, como Hegel, en torno del crimen? Dirán, bueno, pero es que Marx fue un comunista, él escribió El Capital. No, Marx fue un filósofo y tiene una obra que aquí vamos a estudiar de manera muy breve, que se llama Elogio del crimen, porque no hay historia sin crimen y la historia de nuestro mundo ha estado guiada por él. Les deseo, hay que aguantar, apenas viene lo bueno, así que a lavarse las manos, alimentarse y hacer ejercicio. Muchas gracias por seguir aquí y si están de acuerdo, nos vemos por aquí mañana a la 1 de la tarde. Que tengan un excelente domingo. Sí, es domingo, aunque no lo crean. Nos vemos y hasta mañana.